bendecido tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios, hermano. Bueno, aquí estamos saludándoles también a los hermanos que están a través de las redes, dándoles la bienvenida y dándole gracias a Dios por su misericordia. Otra vez se quedó algo por bueno. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Ay, ayúdanos, Padre Dios. Bueno, aquí estamos, hermano. Quiero que se ubique, hermano, en Hechos. Anoche vimos Hechos capítulo 8. Vamos a ir hablando del Evangelio, aquellas cosas. Dijimos que el punto que traemos es el verdadero Evangelio. Entonces, el verdadero Evangelio del Señor se refiere, hablamos del capítulo 2, hablamos del capítulo 8 y vamos a hablar hoy un poquito del capítulo 10. Estamos hablando de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. O sea, todo el poder de Dios se va a manifestar a través del Evangelio para salvación de las almas, para salvación del hombre. No es para conseguir dinero, no es para hacerse famoso, no es para ninguna actividad científica, cultural, social, no es para eso. Es para salvación. Entonces ese poder se va a manifestar a través del Espíritu Santo. No estamos llevando un orden teológico, sistemático, ni nada de eso. Estamos viendo, según lo que dice la Biblia, aquellas cosas que tienen que ver con esta primera parte que estamos escudriñando, que es el Evangelio es poder de Dios para salvación. Luego hablaremos de cómo ese poder, cómo empieza Dios a mover su poder. Bueno, el sacrificio de Cristo, etc. Amén. Bueno, vamos a mirar ahora aquí, estamos hablando del capítulo 8. Anoche quedamos allí y vimos que el poder de Dios se manifiesta. Este eunuco regresaba de Jerusalén de adorar, un viaje bastante largo, se había echado el hombre su buen viaje, con todos los rigores del clima y lejos, porque estaba bastante distante, Cadance, allá de Israel. Amén. Este era, venía desde Etiopía, acuérdense de eso. Bueno, vamos a mirar aquí algunas cosas importantes. Número 1, él dice, ¿cómo voy a entender la Escritura si no hay quien me enseñe? Esto es una de las cosas, cómo se va a ir manifestando el poder de Dios en el creyente. El poder de Dios se va manifestando a través de la enseñanza. ¿Amén o no? Cuando nos enseñan la palabra, nosotros empezamos a encontrar en el Evangelio el cumplimiento de las promesas de Dios. Vamos a mirar aquí algunas cosas importantes. Estamos tratando de llevarlo de una forma devocional, que podamos nosotros entenderlo y aplicarlo y recibirlo en nuestro corazón. Porque hoy en día el Evangelio no tiene poder. El Evangelio que se está predicando hoy en día es un Evangelio social, es un Evangelio para animar a la gente, para motivar a la gente, pero no para el arrepentimiento. No se habla de pecado, no se habla de compromiso, no se habla de santidad. Esos temas están vedados en la iglesia. Se habla de bendición, se habla de prosperidad, se habla de matrimonio, se habla de cómo hacer feliz a la esposa, de cómo complacer al esposo, de cómo criar los hijos, de todo eso lo dice el Señor. Pero la salvación, ¿qué? Yo puedo criar hijos rectamente usando la palabra, pero si no el Evangelio no toca sus corazones, entonces, y no toca mi corazón, nos vamos a perder. ¿Me hago entender? No estoy en contra de ese estilo de predicación, pero es que eso es parte del Evangelio.
El mismo Evangelio nos va a enseñar cómo criar nuestros hijos y cómo conducirnos con nuestros cónyuges. Amén. Nuestros cónyuges sabrán cómo tienen que conducirse también a través del Evangelio, porque el Señor dijo. Ya sabemos que el Evangelio es la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? La buena noticia. Entonces dice que él regresaba leyendo el profeta Isaías, y el libro que leía era el de Isaías, y ya sabemos por la referencia que hace, que es el capítulo 53. Y entonces él le dice, ¿de quién dice el profeta esas cosas? Que como cordero fue llevado allí, que no abrió su boca, etcétera. ¿De él mismo o de otro? Y entonces Felipe, abriendo su boca desde esta escritura, entonces vamos a leerlo. Amén. Capítulo 8. Mirar esto. Vamos a decir que tenemos que hablar del capítulo 9 y el capítulo 10. Vamos al 8 pedazos. Bueno. Entonces dice así. Ay, espere, hermano, que yo estoy aquí, estoy mal ubicado, ya estoy bien ubicado. Bueno, entonces le dice, entiende lo que lees, ¿cómo podré leer si alguno no me enseñara? Esto es una verdad. Algunos predicadores, yo lo he oído, no comparto ese pensamiento con ellos, no comparto ese pensamiento. Dicen que el libro de Hechos es un libro histórico y que de un libro histórico no se puede sacar doctrina. Yo digo que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu, no lo digo yo, perdón, lo dice el Señor, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, y enseñarnos es darnos doctrina. Amén. Yo difiero de ese pensamiento. Y dice así, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y entonces Felipe sube al carro por instrucción del Espíritu Santo, y entonces le dice, el pasaje de la Escritura que leí es este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta eso? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Abriendo su boca y empezando desde esta escritura, vamos a buscar cuál fue la escritura con la cual empezó a predicar el Evangelio. ¿Amén? ¿Amén o no? Bueno, vamos a irnos a Isaías, en el capítulo 53, que eso es lo que dice en el libro de Hechos. Yo no sé por qué algunos predicadores son tan... se habla muchas cosas, hermano. Usted debe afirmar su corazón es en la palabra. Amén. Yo he oído tantas cosas, hermano. ¿Cómo vamos a poder entender? Dijo el eunuco, estaba leyendo Isaías, y ya llega la gracia, y estoy leyendo Isaías, y Felipe no le dijo, no, está leyendo ley, eso ya pasó, eso no es nada de eso. Dijo, no, cogió la escritura y desde allí, desde la ley, y podemos mirar otras escrituras, y vamos a ir mirando, empezó a anunciar el Evangelio. ¿Ven? Capítulo 53. Mira a ver si hay doctrina aquí o no. Vamos leyendo, hermanos. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Esto lo enseñé hace pocos días, hace algunos días. ¿Qué anuncio? El anuncio que el Señor en el capítulo 6 le mandó a hacer a Isaías. ¿Qué tenía que decir el profeta? Ir a predicar el Evangelio, ¿cierto que sí? ¿Quién irá por nosotros en el capítulo 6? Y entonces le dice, ve y anúnciale la palabra a esta gente y ellos no la van a recibir, son duros de corazón, etc. ¿Quién ha querido nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea que el brazo de Jehová está hablando de Cristo Jesús.
El brazo de Jehová, el brazo es el que actúa, el que obra. Él es el que viene a hacer la obra del Padre. Amén. ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, delante del Padre. Él va a subir como un renuevo. Está hablando de su resurrección. ¿Sabía eso? Está como el eunuco. Ahí me está hablando de la resurrección y Cristo resucitó. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿qué clase de evangelio se está predicando en este momento? Porque si Jesucristo resucitó, así vendrá el Señor con los que durmieron en Él. ¿Sí o no? Y sonará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros estaremos allá y para darle cuenta a Dios. Lo primero que vamos a hacer es llegar a darle cuenta. Pero eso no se predica. Hoy día no se predica eso. No se predica la venida del Señor, no se predica su resurrección, los efectos de la resurrección, las bendiciones, nada de esas cosas. Nos predican solamente un evangelio motivacional. El Señor no era ningún motivador. El Señor es un transformador. Él coge lo que no sirve y lo transforma. Lo vil del mundo, y con eso lo levanta y lo fortalece para avergonzar a los sabios. Amén. No hay parecer de él ni hermosura. Perdón, estoy saltando. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. A ver, vamos a ir por partes, hermanos. Este fue el evangelio que le predicó el eunuco, partiendo de esta escritura, Felipe al eunuco. Este fue el evangelio. Lógicamente que aquí no está la explicación que a cada cosa le dio Felipe, que yo estoy de acuerdo y creo que se la tuvo que haber dado, pero no está aquí. Imagínense cuántas páginas serían. Total, lo que nos está diciendo es que el evangelio empieza desde la escritura del Antiguo Testamento. En este caso estamos tocando este punto. Ya habrán otras veces que vamos a ir más atrás, como en el caso de Moisés, también anunció el evangelio. ¿Amén o no? Bueno, no hay parecer de él ni hermosura. El Señor dice, el brazo de Jehová que se va a manifestar no viene con ningún atributo especial. Él no era tan lindo el Señor, qué ojos tan bellos. Mire ese perfil griego, mire cómo anda, mire esa esbeltez, mire ese garbo. No, seguramente lo tenía. Seguramente era bien fuerte, porque si no, no puede resistir eso. Amén. Pero dice, le veremos nosotros más sin hermosura para que le deseemos. De tal manera que cuando se presente el evangelio de Jesucristo, no se presenta con ningún atractivo físico material. Venga Cristo y Él va a esa casa que tanto ha anhelado, la vas a tener, varón de Dios, mujer de Dios, ese esposo que tanto has anhelado, lo vas a tener. Pues claro, porque ese Dios es una de las cosas que todo ser humano llega a ese punto, ¿no? Además, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Ahora, que el hombre escoja la errónea es otra cosa, pero ese es el propósito de Dios. Pero en el Evangelio no viene para eso. No viene para que seamos millonarios, ni del millonario, ni de Santa Fe, ni de ninguno. ¿Amén o no? Lo veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, lo vamos a ver sin ningún atractivo. Aquí no hay ningún atractivo. No hay nada visible, material, físico, material. Él no nos muestra cosas materiales, que demuestra las cosas materiales es el diablo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo entero está bajo el dominio o potestad de Satanás. Al Señor le mostró las cosas agradables, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te lo entrego si postrado me adorares. En cambio, el evangelio que
predicó el Señor, lo predicó, y Juan el Bautista sin ningún atractivo. Él viene, es un hombre común y corriente. Él, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Amén. Él es un sumo sacerdote capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades, por cuanto él fue tentado en todo, igual que usted y yo. Amén o no. Entonces no hay ningún atractivo del Evangelio. Aquí hay salvación. El Evangelio es poder de Dios para ver las cosas más bonitas, para ver las cosas más agradables, para que su trabajo sea más placentero. No, a lo mejor al otro día, después de usted haber recibido al Señor, ya no participa de las conversaciones que participaba antes. Y dicen, ¿qué te pasó? Y dije, no, acabo de conocer la verdad y recibir a Cristo en mi corazón. No, ni siquiera lo va a confesar, porque sabe que lo van a molestar. ¿Cuál es el atractivo entonces del Evangelio? El atractivo del Evangelio es la vida eterna, la salvación. Ya soy libre del mundo. Soy libre de esta perversa generación. Ya el dinero no es mi meta. Ya, bueno, hay que tener planes y proyectos y prosperar los pecados, desde siempre y cuando venga de parte de Dios. No se va a ir al otro extremo. El atractivo no es que yo pueda ser presidente de la República. Bueno, gloria a Dios, estudia, se capacita, es honesto y Dios le da la gracia y lo pone Dios, porque Dios quita y pone reyes y lo pone a un siervo de él allá arriba. Amén. Pero ese no es el motivo, porque un día va a dejar de gobernar y un día se va a morir, y si es salvo, entonces se va a levantar entre los muertos y va a estar con el Señor siempre, dice la Biblia. Eso no es el atractivo del Evangelio, no son las cosas materiales. De modo que él, física y materialmente, y cuando vino, yo he oído predicando que el Señor era rico. Pues la Biblia dice que él, siendo inmensamente rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos con su pobreza. Yo no sé cómo pueden hablar eso. Yo no sé cómo pueden decir que un pobre esté en maldición. Dios no te llamó para que estés pobre. Dice la Biblia que él escogió a los pobres de este mundo para que fueran ricos en fe. Que los pobres los dejó para que les hiciéramos misericordia. Siempre los van a tener en medio de ustedes para que le hagan misericordia, etc. Bueno, dice aquí, no hay parecer ni hermosura, de tal manera que cuando usted invita a su pariente, a su familiar, también lo invita a la iglesia, que escuche la palabra. Entonces su familiar viene y no encuentra, no hay que ponerle alfombra roja. No hay que entapetarle la iglesia, no hay que ponerle aire acondicionado. A lo mejor hay goteras en el techo. Ay, ¿qué clase de iglesia me trajo usted? La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y usted tampoco tiene ningún atractivo especial, porque lo que tiene es el poder de Dios a través del Evangelio, que le ha dado dones, gracia, bondad, misericordia. Lo ha hecho aceptable a la gente. Esa es la gracia. Amén. Yo no necesito. El Evangelio no es para eso. Dios nos da fama, pone en un lugar alto a su debido tiempo, dice, todo eso es plausible. Pero ese no es el propósito, es la consecuencia de vivir un evangelio en el orden de Dios y según el propósito que tengan con cada uno de nosotros. ¿Amén o no? Le veremos más el atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. El Señor tenía mire, tanto ahí empieza el evangelio.
fue despreciado. Amén. Demonio tiene. Este no es comedor ni bebedor de vino. Toda clase de vituperios. Dijo, ustedes no se preocupen que los van a perseguir. Va a llegar el momento en que cualquiera que los mate va a creer que le rinde un culto a Dios. Por ejemplo, en Medio Oriente. En el Medio Oriente y en muchos países prohíben leer la Biblia, prohíben hacer culto, tienen que hacerlo debajo en los sótanos, por ahí en las alcantarillas. Yo veía en en China, haciendo cultos, un grupo de hermanos metidos en una alcantarilla donde corre el agua sucia y ellos por los costados orando, adorando a Dios. ¡Qué atractivo! ¿Usted quiere estar en una iglesia de esas? Nadie va a querer estar en una iglesia de esas, sino aquel que es salvo, que fue tocado por el poder de Dios, por el Evangelio. Ahí uno se da cuenta quién es quién. Nos falta discernimiento. La iglesia, estamos necesitando del Espíritu Santo, hermano. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, lo soportó todo, sin abrir la boca, sin renegar, sin negar la fe, sin negar el ministerio, negar su llamado, ni negar su propósito. No lo pudieron callar, él se cayó de aquí para no defenderse. Porque si abre la boca, no pueden resistir la sabiduría que él tenía. Amén. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Él experimentó, él sufrió, él fue quebrantado por Dios. Ahora vamos a ver cómo es que Dios quebranta a un creyente. A veces nosotros no entendemos. A ver, miremos a ver qué atractivo tiene el Evangelio. ¿Qué atractivo tiene que no sea la salvación? El Señor le dijeron que era hijo de fornicación. O sea, le echaron la madre, para que entiendan. Número uno. Número dos, sus propios hermanos medios, hijos de María y José, no lo amaban, no lo querían. Lo querían ver, pero en la garra del pueblo. No creían en él. La propia María no escuchaba la predicación. Lo llamaban. Tu madre y tus hermanos te están allá afuera. ¿Por qué no estaban con él ahí? A saber. Pero son cositas que usted tiene que entender. Porque cuando usted viene al Evangelio y dice, llora, que yo quiero que mi mamá esté conmigo aquí, que quiero que mi marido esté conmigo aquí, es que esto es inatractivo. Usted tiene que cogerse de la fe, agarrarse de la mano del Señor, creerle a Dios, creer lo que Él ha hecho para que pueda haber frutos, para que pueda tener resultados. Esto no es con mecanismos, con metodología de hombres. Esto no es adornando el templo de tal forma. No es cambiándole de lugar al templo, volteándolo de un lado para otro. No es así. Esto no tiene atractivo. Esto es todo lo que uno recibe, la información que uno recibe de Dios, es por medio del Espíritu, es por la fe, es por medio de una convicción profunda que el mismo Dios pone en nuestro corazón. Este es el Evangelio. Ay, porque yo llevo tanto tiempo llevando el bulto. A ver, ahora examina a ver por qué. Ahí sí ya cambia la cosa. Amén. Entonces no hay atractivo, hermano. No hay en él parecer ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Él no hay un dolor que usted tenga que él no haya sufrido. Es que ay, hermano, es que la columna. No se preocupe que el Señor la sufrió. Él experimentó todos los dolores habidos y por haber. ¿Por qué?
porque Él cargó el pecado y el pecado es el que origina la muerte y la muerte es la que produce la enfermedad. De modo que cuando usted... Ay, pero es que en esa época no había COVID. Sí, pero usted sabe una cosa. Estudie un poquitico, hermano, que en la forma como Él estaba crucificado, Él no podía respirar. ¿Sabías? Hay un libro, yo nunca le mando a leer libros, me lea la Biblia. Un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Es un libro secular, no es hecho por cristianos evangélicos. Participan toda clase de gente de octa, analizando el juicio que le hicieron, analizando el sufrimiento, analizando todo. En la posición que estaba así. Y esto, Él no podía respirar. Porque Él sabe que es el COVID, aunque no le dio COVID, pero los efectos de la falta de respiración la tuvo. Lo que le duele, que se cortó un dedo, que lo que sea, que le hirieron, que pobrecito, le metieron un puñal, no se preocupa, al Señor le metieron una lanza. Y así sucesivamente. Varón de dolores, y por esto no negó al Padre, no negó su propósito, y lo injuriaban. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Yo sí soy hijo de Dios, pero no me voy a bajar de la cruz, porque a esto es lo que yo vine. Y no importa cuánto sufrimiento cueste el propósito para el cual Dios nos envía, pero hay que cumplir el propósito. Ese es el Evangelio. Amén. No es aquellos que porque un día el pastor habló más duro de lo corriente, no vuelvo, en esa iglesia no hay amor. Entonces mire la Biblia. El que no tiene amor es usted. A ver por dónde se le salió. Porque el Señor derramó su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay gente que porque otro no lo saluda, en esa iglesia no hay amor. Una cosa es ser maleducado, no saludar. Otra cosa es que estén ahí en el lugar de la persona equivocada. Amén. Y otra cosa es el amor. El amor no es un sentimiento, el amor no es una melancolía, el amor es un carácter. Es el carácter de Dios y del hombre. Bueno, sigo. Dice, varón de dolores experimentado en quebranto, o sea, él experimentó todo el quebrantamiento que Dios le hace a un ser humano por causa del pecado. Recuerda que el Señor dice que Él al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, pues Él también lo conoce. Dice, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Yo nunca he escondido el rostro del Señor. En el tiempo del Señor, de su crucifixión, aquellos que recibieron milagros, sanidades, ciegos, cojos, paralíticos, ¿dónde estaban? Yo creo que muchos, la gran mayoría de esos estaban unidos a ese corito que le cantaron al Señor en la cruz, delante de Pilato, que decía, crucificadle, crucificadle, crucificadle. Amén. Cuando nosotros miramos el Evangelio desde esa óptica, entonces nos vamos desencantando. La gente cuando llega al Evangelio con esas promociones, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Sí, négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el plan maravilloso. ¿Qué tal que estudiar en la gran tribulación? Dios mío, ustedes no aguantan. Mejor nos vamos con el Señor, porque cuando una explosioncita de una moto saltan. Gloria a Dios. ¿Amén o no? Amén. Entonces, mi hermano, entonces la gente escondió el rostro de Él. A la hora que el pueblo ha debido rebotarse, hermano, hacer una manifestación, mire, yo me ponía a ver, ¿no? Ahora, en el mediodía estuve mirando el noticiero, no he tenido oportunidad de mirarlo,
y viendo, pasaron la celebración que hicieron de la entronización del nuevo presidente de Estados Unidos. Como ya luces, juegos pirotécnicos llaman, ¿no? Es impresionante lo que la gloria y la satisfacción y lo que la gente hace para tener contento a un simple mortal, dice la Biblia. Y al Señor no. Al Señor ni siquiera es capaz de darle palmas, ni siquiera es capaz de levantar los brazos. Mucha gente no es capaz ni siquiera de levantar la voz para cantarse. Yo me podía mirar eso, yo siempre miro esas partes y yo no sé, me vienen esos pensamientos, a lo mejor yo soy muy religioso. Y entonces yo miraba eso y decía yo, Dios, ¿cuántos cristianos que se dicen cristianos evangélicos estarán en esa celebración dándole toda la gloria a un hombre, saltando, brincando, hermano, horrible? Pero no se alegran así de la salvación que el Señor le dio. No se alegran de esa forma. ¿Cuál fue el evangelio cuál fue el evangelio que lo anunció Felipe, el eunuco? Te voy a anunciar el evangelio de la prosperidad. Dijo, no, Señor. Empecemos por saber esto, que al Señor lo menospreciamos, escondemos de él el rostro y lo seguimos escondiendo cuando nos toca predicar y preferimos un balneario. Cuando nos toca como pastores muchas veces ministrar a una persona y le colgamos el teléfono, lo desconectamos o le decimos no está en mi agenda. Lo menospreciamos, hermano, cuando en vez del culto preferimos un pastel por un cumpleaños, preferimos una presentación de cualquier otra cosa que la palabra de Dios. Ese es el evangelio. Desde ahí empezó a predicarles. ¿Cómo le será la predicada que le metió Felipe? Que dijo, aquí hay agua, que me quiero bautizar. Porque eso es lo que produce fe. Es el evangelio, es la palabra lo que produce fe. No la cháchara de los hombres, no los cuentos de los hombres. Y dice aquí, no lo estimamos. Y no lo estimamos. Y aún pasan los siglos y no lo estimamos. Para mí el Señor tiene que tener primer lugar en mi vida. Yo lo estimo primero que cualquier cosa, primero que mi propia vida. Yo no sé usted, yo no hablo por usted, hablo por mí. Hablo por mí. Amén. Si es el día del pastor, aquí no va a haber culto al pastor, aquí le hacemos el culto a Dios, y si en medio de ese culto Dios nos pone a orar y a darle gracias a Dios por el ministerio, y nos da una palabra profética, nos da algo para el pastor, y nos da poder, no, tampoco le vamos a cantar al pastor, vamos a cantar es al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Entonces mire qué tan desfigurado está el evangelio, hermano. Aquí no vamos a tener jovencitas levantando velos, cintas y banderas y toda esta cantidad de cosas. Para que la iglesia se vea bonita, para que la gente venga. Es que es tan linda la alabanza allá. Ay, es que es preciosa la alabanza. No, Señor. El que es precioso es el Señor. Él es el que es precioso. Él es el más precioso. Es un cántico, ¿cierto que sí? Aquí no vamos a decorar la iglesia. Bueno, vamos a mantener el lugar bien pulcro, bien para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Como testimonio de que amamos a Dios, como testimonio, que será una iglesia bien adornada de todo, y los creyentes muertos, que no oran, que no cantan, que no llegan a tiempo al culto. ¿Qué sirve?
¿De qué sirve un templo de cristal, como hay muchos, cuando la gente no se ha convertido? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso es el atractivo del Evangelio. Ese es el verdadero atractivo. Él tomó mi lugar en la cruz. La justicia de Dios vino sobre Él. El juicio de Dios vino sobre Él. Ese es el verdadero atractivo, hermano. Eso me atrae a mí. Si yo llego a pecar, vengo delante del Señor y me arrodillo y le digo: Señor, he pecado contra ti, perdóname, Señor. Tu palabra dice esto y esto, yo acabo de hacer lo contrario. Me arrepiento y siento dolor en mi corazón, no remordimiento, arrepentimiento. Eso es lo que me atrae a mí. Que el Señor viene y me va a llevar. Lo que a la gente le gusta, el atractivo que quiere ver en la tierra, lo va a hacer que se quede. Miren, ciertamente, esto es cierto, llevó nuestras enfermedades, amén, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. No, Él se lo buscó. Eso es culpa de Él, hacerse pasar por Dios. Eso es culpa de toda esa fanfarronería por quebrantar la ley, por sanarlos el día sábado, por quebrantar el sábado. Por eso le pasó lo que le pasó. Antes no les dieron nada. En esa época podían decir así. En este tiempo, ¿cómo se dice? Mire, observe si esto está desactualizado. A usted nunca le ha llegado a decir que usted vaya a predicar: mire, el Señor murió por sus pecados. ¿Y por mí por qué? Si yo ni siquiera había nacido, ¿qué culpa tengo? Bueno, nunca he oído eso. Nunca he oído eso. Usted le diga a una persona: mire, es que el Señor lo ama, mire, Dios envió a su Hijo por amor y Él sufrió por nosotros, Él sufrió la muerte, murió en la cruz, crucificado cruentamente. Usted empieza a darle esa palabra. Por usted y por mí, y por mí, porque yo ni había nacido. Me lo van a cargar a mí, me van a echar culpa a mí. Sigue siendo menospreciado y no lo estimamos, aunque haya hecho lo que haya hecho. Llevó nuestras enfermedades, nos ha sanado, nos ha liberado, nos ha salvado de la muerte, y muchos no lo estiman. Y no lo estimamos. A muchos, ni hablar de los milagros. Usted puede ver los leprosos que no vieron nada de grasa, bueno, etc. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. O sea que nosotros no tenemos que nos rasguen ni un rasguño por causa de nuestro pecado. Por causa del pecado pueden haber consecuencias que se manifiestan, porque nuestro arrepentimiento no es genuino. Que eso es tela para cortar. Porque hay gente que vive el Evangelio y le siguen pasando cosas malas porque su arrepentimiento no es genuino. Y entonces el enemigo viene y encuentra las puertas abiertas y lo ataca. Pero Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias. Amén. Fue herido por nuestras transgresiones. El pecado nuestro, la consecuencia del pecado, el castigo por nuestro pecado fue sobre Él. Amén. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Si cargó mi pecado, cargó mis enfermedades. Si sanó mi alma, sana mi cuerpo. Ese es el poder del Evangelio. Hermano, pero es que para eso Dios dejó los médicos. No, Dios no dejó los médicos para eso. ¿Dónde dice la Biblia que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y médicos? ¿Dónde dice?
Dice que puso primeramente en la iglesia apóstoles, los segundos profetas, después los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Eso es lo que dice la Biblia. El Señor no tiene la culpa que nosotros mantengamos esclavos de los médicos. ¿Se acuerda de Asa? Que se murió porque en su enfermedad no buscó a Dios sino a los médicos. No le estoy diciendo que le van del médico. Mal haría yo no tengo termómetro para imponer la fe. Y la fe no funciona porque el único que conoce el corazón del hombre es Dios. No porque yo diga que una persona tiene fe, con eso es suficiente. No, la fe se tiene que mostrar juntamente con el amor. ¿Amén o no? Ahora escuche. La pregunta es esta. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando usted es salvo y recibe la salvación de Dios, cuando la hemos recibido, cuando la recibimos, ¿qué recibimos nosotros? Liberación del pecado, liberación del castigo por el pecado, otro paga por mí. ¿Sí o no? Liberación de la consecuencia del pecado, que es la muerte y la enfermedad y la dolencia y la aflicción y todo. Bueno, ya vendrán pruebas, vendrán aflicciones, vendrán diferentes cosas, pero esto ya es parte de la carrera espiritual. Amén. Entonces, ¿por qué no le puedo yo creer al Señor la sanidad? Es ahí donde uno se rasca la cabeza y dice, Dios mío, pero ¿cómo así que este bicho me va a matar? Si yo tengo vida eterna, Señor, si tú me estás llamando, me puedes llamar por medio del virus. A lo mejor, porque no sabe uno, Dios es soberano, sabe cómo hace sus cosas. Amén. Dios no se mueve sin propósitos. Eso lo hablaremos después. Pero aquí estoy en esto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel todo era llamado por Dios, todo caminaba con el Señor, tenía promesas, tenía circuncisión, tenía ley, tenía todo. Pero ¿sabe qué? Se salieron del camino, se descarriaron. Descarriarse es irse por otro camino, dejar el camino demarcado. Todos nosotros nos descarriamos. Perdón, ¿usted se ha descarriado alguna vez? Nunca. Y cuando se ha ido por otro camino, por el camino de la desobediencia, que le dice, no se una en yugo desigual con el incrédulo y anda con el incrédulo para arriba y para abajo, o sea, dejó el camino del Señor, no está descarriado. Va a la iglesia, pero está descarriado. Cuando le dice, no, es que la plata, el negocio, esto y esto y esto y lo otro, y el dinero lo lleva a otro lado, y los negocios no están dando en otro camino. O piensa que descarriarse lo más es ir a una discoteca y emborracharse y toda esa cosa. Descarriarse es salirse del camino. Por eso dice que debemos hacer sendas derechas, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay mucha gente que anda cojeando del camino del Señor. ¿Por qué? Porque tiene enfermedades espirituales, enfermedades del alma, emociones, traumas, problemas, rebeldía, orgullo, vanidad, menosprecio, complejos. Dice, eso lo puede hacer descarriar. ¿Por qué lo volvió? No, es que a mí nadie me quiere. O así, ¿cómo va a decir un cristiano que es que de esa iglesia no lo quiere? ¿Quién es la cabeza de la iglesia?
Sí, lo que le da a uno ganas como de cogerlo y dejarlo sin cabeza. Ahí va el reloj. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, por su camino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de condenación, de muerte. Y como oveja, y dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estamos descarriados, cada uno por su camino. Como gentiles también estamos más descarriados todavía. Dice la Biblia que estamos en esa época, estamos lejos de Dios, ajenos a las promesas de Dios y los pactos. ¿Sí o no? Sin Dios y sin ley en este mundo. Eso, el pueblo de Israel es que está descarriado. Nosotros eran más perdidos que un perdido. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, no se podía defender, porque donde él se defienda, nosotros no hubiéramos sido salvos, no hubiéramos podido gozar del poder del Evangelio. Entienda, hermanito querido, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tengo que hablarle más del versículo, porque en el Evangelio de Dios, en el Evangelio, la justicia de Dios, ¿qué hace? Se revela. Esto es una revelación. La justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es una revelación. Dios se va a manifestar desde el cielo contra la injusticia. Hay veces escucho noticias, ¿no? No me alegro por esto, porque no podemos alegrarnos de estas cosas. Nosotros le llamamos calamidades, le llamamos terrorismo, le llamamos... pero muchas veces, hermano, ha estallado una casa. Perdón, no quiero ofender susceptibilidades. A veces estalla una bodega, una casa, y abarca un buen espacio. Bueno, de todo. Puede caer el edificio, pueden explotar carros, pueden haber muertos. ¿Qué iba pasando por ahí? ¿Qué iba pasando? La justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuánta gente de esa que vende, por ejemplo, los cilindros de gas de 100 libras, que vale con 80 libras? ¿Te cree que eso es justicia? Para una pobre persona, una pobre ama de casa, madre soltera, que tiene que a veces dejar de comer para poder comprar el combustible. ¿Y cree que eso es justicia? Y todos los que trabajan en eso están sabiendo esa injusticia. Sí, pero es que ahí pasó un bus y también, y los que iban ahí, ¿tú sabes qué hacían? Vendedores de vicio, ladrones, atracadores que cayeron ahí. Todos son malos, pues. Y a un señor que yo lo conozco, que es vecino mío, va con la cuarta mujer y detrás los otros lo están aguantando hambre. Dios no es un Dios injusto. Al malo lo matará la maldad. Piense. Esto no es ir hablando así nomás, hay que pensar, hay que analizar la palabra. Entonces, el angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Lo quitaron con un juicio injusto, porque él no tenía pecado, no cometió pecado y nunca le pudieron demostrar una sola falta, una sola falla.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Cuál fue la causa? A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Se da cuenta que salvación tan grande nos ha dado Dios. Por juicio fue quitado. Declararon juicio que él era pecador, que había que matarlo. Prefirieron a Barrabás. Y no quieren ir a la tribulación. Dijeron Barrabás. Dijeron, es mejor que muera un hombre de otro del pueblo. Ahí hay que analizar otras cosas que tocará mañana porque el tiempo se acabó. Tenemos que irnos por el toque de queda. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar. Que no hubo engaño en él ni cometió ningún pecado. Dios lo quiso quebrantar, sujetándole a padecimiento. Padecimiento lo agarró. Cuando haya puesto su vida en expiación, o sea, para cubrir nuestro pecado, verá linaje, descendencia, vivirá por largos días, eternidad, resurrección, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Él lo envió para que se salve, para que todo aquel que le crea no se pierda, y entonces esa voluntad se va a prosperar. La gente se va a salvar, los que crean se van a salvar, los pobres escuchan del Evangelio, los necesitados escuchan del Evangelio. Nosotros, si no estamos necesitados, no escuchamos nada, queremos escuchar música, chismes, farándula, novelas y todas las cosas, pero cuando estamos necesitados y nos damos cuenta que de la farándula, ni los chismes, ni los holgorios, ni la feria, ni nada de esas cosas nos pueden arreglar el problema, entonces venimos a Dios. Ese es el poder del Evangelio, que aunque nosotros no queramos, Dios tiene poder suficiente para quebrantarlo. Se quebrantó al que no cometió pecado. ¿Cómo no va a quebrantar a nosotros? Que eso ya son los propósitos de Dios y el actuar de Dios, que también lo vamos a estar analizando algunas cosas importantes para que entendamos la obra del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, bendecimos tu poder, tu gloria y tu misericordia, Padre, cada día para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a perseverar en lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, a entender tus misericordias, a clamar tu buena palabra y a estar dispuestos para toda buena obra. Glorifica tu nombre, extiende tu mano de poder y llena nuestra vida con tu presencia. Obra un milagro de gloria en cada hermano, Señor. Nosotros sabemos que tú viniste, Señor, para deshacer las obras del diablo, que por tu herida fuimos nosotros curados, Señor. Declaramos bendición, sanidad, Señor, y tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Venimos a apropiarnos de tu palabra, Señor. El diablo es un mentiroso y quiere, Dios mío, sujetar a tu pueblo de esclavitud, mas tú, Señor, eres nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestro Rey. En Cristo Jesús te damos gloria, honor, alabanza y adoración. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mañana a las 7 de la mañana tenemos tiempo de clamor. Aquí estaremos. Dios le bendiga.